Hola, un saludo muy especial en esta nueva meditación. Sean todos bienvenidos. Yo les doy un saludo a todos los que se encuentran escuchando esta nueva meditación. Este espacio, como siempre, lo dedicamos a nuestro Dios. Este es un espacio hermoso, tiempo en el que disfrutamos de paz, tiempo en el que disfrutamos de pensamientos hermosos para nuestro Dios, en el cual analizamos doctrina, en el cual aprendemos y fortalecemos nuestros corazones. No nos preocupemos porque no tengamos entendimiento, no nos preocupemos porque no conozcamos la Biblia. Si es su primera vez escuchando estos audios, siéntase feliz y contento porque ha encontrado un lugar donde no se cuestiona, donde no se critica, donde no se habla de ningún tipo de error humano. Nosotros tomamos estos temas basados en nuestra Biblia, la Sagrada Biblia. La Biblia que nosotros leemos es la Biblia que siempre ha existido durante todos los tiempos de la humanidad. Esa Biblia escrita por aquellos escribas, por profetas, por hombres de Dios que fueron tomados por el Espíritu Santo en su momento y les indicó qué era lo que debían escribir en esos papeles de esos tiempos, los cuales se convirtieron después en libros hermosos. Vamos a algún día hacer una meditación en la cual toquemos este tema, la Biblia. Hoy estaremos hablando de un tema muy hermoso, un tema muy bonito, un tema muy llamativo, que es cómo obtener una respuesta de nuestro Dios. Suena un poco imposible, suena como una especie de locura humana el creer que Dios nos habla, pero pues nosotros sabemos, los que tenemos la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad de leer este maravilloso libro, sabemos que Dios siempre se ha comunicado con la humanidad, que siempre ha dado respuestas y que todos tenemos el derecho y la oportunidad de consultar a nuestro Dios para obtener respuestas directamente de Él. Suena imposible, suena fantasioso, suena algo como inalcanzable el creer que Dios nos responde, pero nosotros estaremos viendo que sí es posible. Vamos a meditar amorosamente para Dios, con respeto, con denuedo. Todos los temas que tratamos en este espacio los dedicamos a Él. Entonces la invitación ahorita es a que nos presentemos pidiéndole a nuestro Dios en oración su respaldo. Oremos, los invito a que oremos. Amado Padre Celestial, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, tú que estás presente en cada corazón, tú que conoces la vida de cada ser humano, tú que los creaste, tú que eres nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro Dios, el que nos protege, el que nos brinda la oportunidad de estar aquí en este mundo. Te entregamos nuestro corazón para que tú nos enseñes, para que tú nos bendigas, para que tú nos pulas como aquellos diamantes hermosos que existen. Señor, límpianos, purifícanos y sigue haciendo esa obra majestuosa que es mostrarse ante los seres humanos, mostrarse ante la humanidad, y para darle a entender a la humanidad que tú eres un Dios vivo y de poder y que se comunica, que responde cuando quieres, cuando te place, a aquellas personas que te buscan, que tocan tu puerta, que te hacen preguntas. Tú estás ahí bastante presto a entregar la bendición
y a entregar aquellas respuestas. Señor, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por permitir dedicar este tiempo para ti, para esta meditación. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, que nos respaldes, que te sientas agradado, porque esta meditación es para ti, todos los temas que estaremos tocando son para ti y por ti. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria sea para ti. Es muy importante que nosotros demos el primer paso en buscar a Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que existe un mandamiento, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Nunca podemos olvidar ese mandamiento porque Dios es todo. Dios es nuestro todo, nuestra alegría, nuestros pesares, nuestros amores, nuestros gozos, todo es nuestro Dios. Y todos en algún momento deseamos obtener respuestas a nuestras oraciones. Respuestas sobre decisiones, respuestas sobre problemas, respuestas aún sobre nuestro futuro. La Sagrada Biblia nos muestra cómo hombres y mujeres que buscaron a Dios de todo corazón recibieron respuestas claras. Hoy aprenderemos de ellos cómo acercarnos al Señor con confianza y cómo recibir su voz en medio de la dificultad. Analizaremos algunos ejemplos en algunas lecturas de hechos reales y verídicos que sucedieron hace muchos años y que quedaron plasmados para la educación y para estos tiempos. Los invito a que abramos en nuestras Biblias. Vamos a hacer una primera lectura en el libro de Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 12 al 13. Y dice: para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Este es uno de los versículos más dicientes que hay en la Biblia y es una de las respuestas que nosotros tenemos a el título de esta meditación del día de hoy. Como vemos, Dios siempre ha estado atento a nuestras oraciones. Dios siempre ha estado atento a aquellos que lo buscamos. Dios está presto a dejarse hallar a aquellas personas que lo buscamos de todo vuestro corazón, dice el versículo. Dios habló estas palabras al pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia, porque ellos se sentían abandonados. Sí. Él les aseguró que si lo buscaban sinceramente, Él respondería. Y sucedió. Existen muchas lecturas en la Biblia, muchos capítulos y versículos en los que se habla de la manifestación real de Dios hacia el pueblo de Israel por medio de maravillas, por medio de milagros, por medio de acciones en las cuales el hombre quedaba anonadado, quedaba asustado y quedaba totalmente absorto de ver todos aquellos hechos que hizo Dios para poderse comunicar y responder al pueblo de Israel. Pero eso no fue solamente para esa época. Todo esto quedó plasmado en esos hechos, en ese libro maravilloso y fantástico, no como películas de ficción,
que se generarían en ese tiempo. No, eso quedó plasmado para que hoy día y para que en los años venideros, después de esas situaciones, de esas aventuras, de esas cosas que Dios permitió con esos hombres, se pudieran analizar, evaluar y meditar. Hoy en día, el ser humano necesita de Dios también como en esa época. Hoy en día, nosotros también tenemos problemas, como la gente de Israel de esa época. Hoy en día, nosotros también vivimos en medio de pruebas, en medio de desesperanzas, y muchas veces creemos que Dios guarda silencio. Mas, sin embargo, la promesa de Dios sigue vigente. Cualquier persona que tenga un corazón limpio, un corazón decidido a buscar a Dios, cualquier persona que tenga un corazón dispuesto a encontrar respuesta de Dios, puede mover la mano de Dios para obtener aquella respuesta a la que está interesado. Sí, es un hecho, es real, es verídico. Dios habla, Dios contesta, Dios nos da respuestas. Hay muchas formas en que Dios se comunica con la humanidad de hoy día. Hoy, en este año 2025, Dios habla, Dios contesta, Dios nos responde a nuestras preguntas cuando tenemos un corazón sincero, cuando necesitamos alguna respuesta de nuestro Dios, respuesta a preguntas de verdad importantes. No cualquier pregunta, no cualquier cosa le podemos preguntar a nuestro Dios, porque pues nuestro Dios no es un niño al que le podamos preguntar cualquier cosa sin importancia. A Dios tenemos que valorar y a Dios tenemos que posicionar en el papel que Él tiene de el más importante y de lo más importante de nuestras vidas. A Dios hay que hacerle preguntas importantes. De verdad, sopesamos nosotros el carácter como le vamos a preguntar a nuestro Dios y le decimos, le argumentamos el porqué de lo importante de una respuesta de Él hacia nosotros. Y le argumentamos el por qué es importante tener una respuesta. Debemos siempre amarlo, valorarlo, poner la confianza en Él, pero también debemos ser inteligentes en lo que vamos a preguntarle a nuestro Dios para que Él nos pueda dar una respuesta. Glorias a nuestro Dios. Hay otra lectura, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una segunda lectura en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 7 al 8. Y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuevamente, Mateo fue muchos años después de Jeremías, pero Mateo, él mismo decía lo mismo. Nuevamente Dios le daba a esas otras personas, a esa generación nueva, la misma doctrina. Pedid y se dará. Buscad, hallaréis. Llamad, se abrirá. No hay nada diferente, no hay nada distinto. Dios existe, existió y existirá. Dios hizo la promesa no para hoy solamente, no solamente para la generación de esa época, no, para hoy también. Porque nuestro Señor Jesús enseñaba a sus discípulos por medio de estas palabras que la oración persistente, ¿sí?, mostrando bondad, mostrando toda la bondad de nuestro Padre Celestial.
que Él siempre responde a sus hijos. ¿Será que nosotros somos hijos de Dios? ¿Será que nosotros somos capaces de creernos hijos de Dios? ¿Será que nosotros estamos haciendo todo lo correcto para sentirnos hijos de Dios? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con todos los mandamientos para poder obtener una respuesta de nuestro Dios? Empecemos desde hoy. No es imposible. Nosotros somos seres humanos valiosos para nuestro Dios. Nosotros somos seres humanos al cual Dios ha llamado, los cuales son muy valiosos para nuestro Dios. Dios nos ha puesto en este camino porque quiere enseñarnos. Dios nos ha puesto en este camino porque quiere que nosotros cambiemos y obremos de una mejor manera y tengamos una comunión con Él. ¿Qué es una comunión? Comunión no es solamente creer que Dios está con nosotros. Comunión es que haya una comunicación, unas vivencias directas con nuestro Dios. Nosotros le pedimos y Él nos contesta. ¿Cómo nos contesta? Depende de cómo quiera contestarnos nuestro Dios. Hay muchas formas en que Dios se manifiesta al ser humano antes y hoy en día. Hoy en día no es diferente. Aquellos seres de Dios, Dios les daba visiones, les daba sueños, les daba discernimiento, los apoyaba, les enviaba mensajes con ángeles, con personas. Hoy en día es igual. Cuando usted tiene sueños y Dios le habla en sueños y usted no entiende, preocúpese para poder entenderlos, por poder entenderlos. Y pídale a Dios la revelación. En esa época existían hombres de Dios en los cuales algunos seres importantes, como por ejemplo los reyes, le pedían que les revelara esos sueños por medio de esos hombres en los cuales Dios había escogido y había puesto de su Espíritu Santo para que le dieran revelación a los faraones, a los reyes, a las reinas, a algunos de los hombres mismos de Dios, profetas. Dios les hablaba. Pero, ¿qué le pedían estos seres? Le pedían cosas tanto materiales como espirituales. Y Dios entregaba revelaciones de lo que iba a suceder. Es decir, Dios les hablaba con anterioridad acerca de las cosas que se venían venir. Hoy en día también sucede lo mismo. Cuando nosotros estamos en indecisión, cuando nosotros estamos en constante pensamiento con un asunto que necesita resolución inmediata, pero que nosotros no sabemos cómo resolver, debemos confiar en nuestro Dios y dejar que Él, si Él lo tiene a su bien, nos muestre el camino por intermedio de un sueño, de una revelación o de una visión. Es lo mismo. Nuestro Dios nos va a responder sí o sí. Cuando nosotros oramos constantemente, cuando nosotros oramos sin desanimarnos, cuando nosotros perseveramos, la oración abre puertas. Pero esas puertas que son respuestas de nuestro Dios. Obviamente no podemos estar en pecado. Obviamente no podemos estar escondiendo cosas ni creyendo que Dios es un niño al cual podemos mentirle, ¿no? Recordemos que Dios no escucha las oraciones de los que están en pecado. Eso es importante, un aspecto importantísimo a cumplir es ese. No podemos pretender que Dios nos dé una respuesta cuando andamos en pecado. Todos sabemos cuál es el pecado, sea grande, sea pequeño, sea lo que sea, para Dios es pecado. Si Dios nos responde con un sueño que nosotros entendemos, quiere decir que nosotros estamos bien delante de Dios.
Si nosotros recibimos un mensaje de Dios con todo lo que debemos hacer, con una respuesta clara y contundente, debemos estar felices y sentirnos felices porque estamos andando bien delante de Dios. No hay en nosotros pecado, no hay en nosotros envidia, desasosiego, pelea, celo, ¿no? Estamos bien delante de Dios. Y con más veras nos anima. Una respuesta de Dios nos fortalece. Un sueño de Dios nos llena de alegría. Una respuesta de Dios nos da seguridad. Porque sabemos que esa respuesta que Dios nos ha dado para un asunto en específico nos llena de valor para tomar una decisión. Sabemos que no es cualquier persona la que nos ha aconsejado. No, es nuestro Dios. Y nuestro Dios no se equivoca. Eso que vamos a ejecutar, si lo hacemos tal cual como Dios nos dice, vamos con seguridad de que es la mejor manera de resolver aquel asunto. Glorias y alabanzas a nuestro Rey que nos habla. Glorias y alabanzas a nuestro Dios que nos responde. Ese día que encontremos un sueño, una visión, un discernimiento, una persona que llegue con una respuesta hacia nosotros, una profecía, ese día tenemos que agradecerle a Dios por haberse manifestado. Y vamos a estar muy contentos y vamos a estar muy felices y nos reafirmamos en nuestra fe, en nuestro convencimiento de que Dios está ahí, de que Dios es eterno, de que Dios nos está bendiciendo. Vamos a hacer una tercera lectura. Vamos a ir al primer libro de Juan. Primer libro de Juan. Vamos a leer en el capítulo 5, del versículo 14 al 15. Y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermoso. Esto es hermoso. La vida con Dios muchas veces hace llorar de alegría. El saber que tenemos un ser superior en el cual podemos confiar. Que tenemos un ser superior al cual, si le pedimos, si es de su voluntad, Él nos oye y nos entrega. Pero, como hablábamos antes, no podemos pedir cualquier cosa. Debemos saber qué pedimos con cautela, con respeto, con amor, con humillación, para que Él nos escuche. Miren, el apóstol Juan enseñaba a los creyentes de esa época que la oración era poderosa, que la oración era una herramienta súper especial, porque esa oración no debía basarse en caprichos humanos, sino en la voluntad de Dios. Aquí está claro, no podemos pedir cualquier cosa. Debemos pedir con inteligencia, debemos pedir para bien, no para el deleite, no para el beneficio, no para la risa, para afectar a los demás. A veces pedimos cosas que no son convenientes o que no están en el plan divino. Pero cuando pedimos conforme a lo que Dios quiere, siempre hay respuesta. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos amor, nosotros pedimos paz, nosotros pedimos alegría, nosotros pedimos resultados, nosotros pedimos tranquilidad, nosotros pedimos libertad, nosotros pedimos por nuestros hijos,
nosotros pedimos por nuestros familiares, nosotros pedimos por nuestras vidas. Claro, también pedimos por lo material. Mi Dios, yo quiero que me concedas esa vivienda. Dios, yo quiero que me concedas ese medio de transporte. Claro, todo eso se le puede pedir a Dios, siempre y cuando nosotros estemos marchando bien delante de Él y siempre y cuando nosotros estemos libres de pecado. Además, no se lo pedimos una sola vez. Nosotros tenemos que indagar en la Biblia y ver que esos seres que pedían cosas a Dios se esforzaban durante mucho tiempo en muchas oraciones y con mucha constancia para obtener el bien de Dios, el bien material o el bien espiritual. Pero había respuesta. Hoy en día es lo mismo. Hoy debemos alinearnos con la perfecta voluntad de Dios. Es decir, ¿qué sería bueno para mí, Señor? Eso es lo que debemos preguntarle a nuestro Dios primero antes de pedir. ¿Qué sería lo que me conviene a mí, Señor? ¿Cómo puedo solucionar esto, Señor? ¿Y qué piensas tú de la forma en cómo yo pudiera solucionar esto? Eso es lo que tenemos que pedir. Pero también debemos decirle a nuestro Dios, yo quiero esta bendición y argumentarle a nuestro Dios el por qué queremos esa bendición y para qué. Primero que todo, pidamos discernimiento para pedir lo que le agrada a Dios. Y confiemos en Él para que Él nos dé lo mejor para nosotros. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a continuar esta meditación con una lectura, la lectura número 4. Vamos a ir al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Y dice, para la honra a nuestro Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí nos explica el apóstol Santiago que no podemos tener duda alguna cuando le pidamos en oración a nuestro Dios y debemos ser conscientes de que Dios nos va a responder siempre y cuando estemos pidiendo algo que nos convenga, algo que sea valioso, algo que sea de criterio positivo para nuestro Dios. Es decir, que nuestro Dios no lo pueda conceder fácilmente. ¿Por qué? A ver, el apóstol Santiago exhortaba a los creyentes a pedir con fe. ¿Por qué? Porque eran tiempos de prueba. La duda era un obstáculo, claro, para recibir respuesta de Dios, claro. Eran épocas duras, difíciles, donde caer en tentación era fácil, donde caer en el error era fácil, donde los castigos a los seres eran muy duros, muy complicados, y no había mucho margen de salvación cuando uno cometía algún error. Es decir, la gente pedía para casos de vida o muerte. Eran difíciles las cosas que pedían y aún así Dios se manifestaba. En esta época lo que uno le pedía a Dios, según lo dice la Biblia, eran cosas de vida o muerte. Eran cosas complicadas porque los religiosos de esa época eran muy perseguidos, porque apenas se estaba formando la iglesia, porque no había toda esta ventaja que nosotros tenemos hoy en día de poder leer, de poder escuchar, de poder analizar y meditar en todas estas acciones, en todos estos siglos de actividades de Dios, en los cuales Él se ha esmerado por dejar escritos aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas
pruebas que vivieron estos hombres para poderle enseñar a la humanidad el día de mañana, es decir, el día de hoy, que Él está con nosotros y que si hacemos las cosas bien, vamos a recibir respuesta de Dios. Muchas veces dudamos, claro. Muchas veces queremos pruebas inmediatas, claro. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Necesitamos una base para recibir del Señor. Necesitamos entendimiento, necesitamos lectura, necesitamos esfuerzo. Necesitamos que nosotros pongamos las manos en las tareas que Dios quiere que hagamos para poder estar en el camino de Él y poder recibir bendiciones. No es solamente vivir la vida como está llegando, no. Dios nos ha enseñado que todo lo provee Él, que Él es el dueño de todo, que Él es el que provee, Él es el que entrega, Él es el que quita, Él es el que nos administra nuestras cosas tanto materiales como espirituales. Busquemos una respuesta de Dios en lo que verdaderamente está en nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Todos tenemos que orar para poder tener una respuesta de Dios? Sí, eso es básico. Pero no podemos orar con duda, con incertidumbre. ¿Será que Dios me va a dar? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios sí me va a escuchar? No. Por eso tenemos que fortalecernos en lo espiritual leyendo la palabra, leyendo aquellos hombres que han escrito estos libros, que se tomaron la molestia de escribir, aún en épocas en que ni siquiera había electricidad, en épocas en que ni siquiera habían esferos o lápices o artículos así fáciles de escritura ni papel, sino que tenían que esforzarse escribiendo con tintas, con papeles de diferentes calidades. Muchas cosas hicieron estos seres, pero Dios no se quedó así, sino que lo dejó para que hoy día nosotros tengamos esa facilidad. Fortalezcámonos aprovechando toda la tecnología que existe hoy. Fortalezcámonos utilizando todo esto que Dios ha hecho para la humanidad, para que fácilmente lo podamos encontrar, para que fácilmente podamos golpear la puerta y obtener una respuesta de nuestro Dios, para que fácilmente Él nos diga: sí, estoy contigo y esto es lo que debes hacer para solucionar aquella decisión que tienes que tomar. Y quiero que lo hagas así, y quiero que lo hagas así. Esas son las respuestas que nosotros esperamos de nuestro Dios. Puede que Él nos la dé así, claro. Puede que Él nos dé un sueño, una visión, una comunicación directa con Él, que Él coloque el sentir en nuestra mente y en nuestro corazón para tomar una decisión y la respalde. Que nosotros entremos en una seguridad a resolver un problema porque estamos haciendo las cosas bien y creemos que está bien y nos salen las cosas bien, es porque Dios lo ha puesto. Es porque Dios ha revelado en nuestro corazón directamente la solución a ese problema, a esa necesidad de respuesta que nosotros tenemos. Cuando la respuesta de Dios no es inmediata, es porque quiere formar en nosotros paciencia. Cuando la respuesta de Dios se hace esperar mucho tiempo, es porque Dios quiere que nosotros fortalezcamos nuestra confianza. Dios nos está diciendo: búscame más. ¿Quieres respuestas? Búscame más. Por eso, aprendamos a guardar silencio. Sí, aprendamos a guardar silencio y mantenernos en oración. Aprendamos a confiar en que la respuesta de Dios va a llegar cuando Él diga que es el tiempo perfecto, cuando es el tiempo correcto, cuando ya la solución debe darse. Debemos buscar a nuestro Dios con todo el corazón limpio, con un corazón sincero, no solo con palabras bonitas. Perseveremos en una oración sin desanimarnos, constantemente, día y noche. Meditar en Dios, hablarle a Dios, considerarlo nuestro mejor amigo. Pidamos conforme a la voluntad de Dios.
no a nuestros deseos, no conforme a lo que nosotros queramos. Lo que a nosotros nos apetece muchas veces no es lo correcto. Pidámosle a Dios que siempre y cuando sea la voluntad de Él, nos conceda aquel bien del que le estamos hablando y pidiendo. Fortalezcamos nuestra fe con nuestra palabra antes de orar. Aprendamos a esperar en silencio y con paciencia. Creemos en Dios, creemos que Él está ahí, creemos en que nuestro Dios nos va a responder porque estamos haciendo las cosas bien. Creemos que estamos con nuestro Dios porque nuestro Dios nos responde cada vez que hablamos con Él, porque estamos contentos, felices, porque sabemos que Él nos está escuchando y que tenemos su soporte y su respaldo. Nos sentimos más que vencedores, como dice la Biblia. Nos sentimos más que queridos por nuestro Dios y valorados por Él. Asimismo se siente nuestro Dios cuando nuestro Dios confiamos en Él y le dejamos las cosas a Él para que Él tome la decisión correcta para nosotros. Dejamos el orgullo, dejamos la vanidad, nos humillamos ante Dios y reconocemos que lo mejor es que Dios decida por nosotros, porque el ser humano, la costumbre del ser humano es equivocarse. Dios no tiene error, Dios no tiene equivocación. Y como todo padre de familia, Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Oremos, hermanos, aquí para terminar, para dar final a esta meditación. Oremos para dar final a esta meditación. Señor amado, Señor poderoso, Señor grandioso, Señor eterno, gracias por enseñarnos a buscarte con fe y con paciencia. Señor, gracias por ayudarnos a alinear nuestros deseos con tu voluntad. Gracias, Señor, por fortalecer nuestros corazones tristes, llenos de sin respuestas, llenos de desazón, llenos de desconfianza. Pon en nuestro corazón la seguridad, la confianza de tus respuestas. Que cada persona aquí presente aprenda a orar, aprenda a acercarse a ti, aprenda a pedirte las cuestiones de cada uno, aprenda a indagar en cómo pedirte las cosas, aprenda también a pedirte lo que verdaderamente necesitan. Señor, mira los corazones sinceros, miles y miles de corazones son sinceros pidiendo cosas. Señor, queremos ser parte de esas personas que con sincero corazón te piden en oración y tú les respondes. Gracias, Señor, por habernos permitido este entendimiento, por habernos permitido meditar en tu palabra, Señor. Y te decimos que la honra, la gloria y la alabanza sean para ti. Glorias a ti, mi Señor. Amén.